Vamos a consultar sobre el nuevo logo de presidencia. Ya estamos con Álvaro Delgado, quien va a asumir como secretario de presidencia, en el próximo gobierno que arranca el 1 de marzo. ¿Cómo le va, Delgado? ¿Cómo anda? Bien, buen día. Muy Buen día, bien. Leonardo. ¿Es el logo o no es? Antes que nada corresponde un saludo a Donatella. Ay, la hija de Nico Núñez, por vi supuesto la que foto, sí. Qué le belleza mandé un esa bebé. mensaje. Está divina. Divina, divina, divina. Bueno, muchísimas gracias en nombre de Nicolás Núñez y de la familia. Bueno, estimado Delgado, ¿cómo recibió también la designación de ser secretario de presidencia? Y la verdad fue un proceso, ¿no? Cuando uno viene en un equipo político, en el grupo Aire Fresco, lo armamos con Luis en el 2009, y pasaste por todas las etapas. Empezamos a intentar una lista del Senado, terminamos con una candidatura presidencial de Luis en la elección pasada, que no era lo previsto, pero que era lo que la gente demandaba, con 40 años. Obviamente el resultado que se dio, ganó Vázquez y ganó con mayoría propia nuevamente. Uno aprende mucho de esos procesos que son a veces más traumáticos. Y después el construir no solo el liderazgo de la oposición, no solo del Partido Nacional, formar los equipos técnicos o reformar los equipos técnicos, armar todo un proceso de acumulación, de ir pensando en un gobierno de coalición, de generar una interna al Partido Nacional, pensando después en la elección de octubre. O sea, tenías que ir hablándole a los propios y a los que iban a competir contigo, pero que después lo necesitabas para ser cooperantes. Todo eso fue muy planificado por parte de Luis, me refiero a los otros partidos de la oposición. Ya se lo vislumbraba usted como un buen interlocutor en ese sentido. Que integraron la coalición de gobierno. Y bueno, obviamente muy cercano a este proceso, muy cercano a Luis, con mucha confianza personal y política. Además estaba coordinando la bancada de senadores del Partido Nacional. Luis me pidió estar en el cargo, me ofreció estar en el cargo y obviamente uno trata de ser útil en esos procesos, que va a tener mucho de interacción, mucho de mate, mucho de coordinar con los ministros. ¿Cuál es el rol del secretario de presidencia? Bueno, secretario, prosecretario, bueno, preside la Junta Nacional de Drogas, sistema de emergencia. ¿Cuál es el rol del secretario? El secretario de Presidencia es una figura institucional y constitucional, está previsto en la Constitución. El secretario y prosecretario de la Presidencia. Primero sos titular del inciso 02 del presupuesto nacional, que es el secretario y prosecretario de la Presidencia de todo lo que es Presidencia de la República, que funciona como ministerio. Y después han variado los roles en función de los perfiles, ¿no? Siempre hay alguien con más cabeza, más formación jurídica, por decir así, más vínculos jurídicos, más formación jurídica, con ese perfil. En este caso, Rodrigo Ferrés, el futuro prosecretario de la Presidencia, amigo de Luis de mucho tiempo, amigo mío, pero que además es un administrativista, abogado administrativista de mucho peso y de mucha experiencia, se va a encargar de la parte más jurídica del proceso vinculado a decretos, acuerdos, ese tipo de cosas. Bien. Y después el secretario de la Presidencia, quizá a la inversa de lo que es hoy, de lo que fueron otras veces, con un perfil mucho más político, por decir así, y de articulación entre todo el gobierno, ¿no? Claro. De apoyo al presidente y de articulación de todo el gobierno. Yo además vengo de la política, salí electo senador nuevamente. El sector nuestro así fue el más votado del Partido Nacional. O sea, voy a una tarea que si bien no tiene condicionamiento político, porque no tiene inhibición, pero sí obviamente tiene un condicionamiento de tiempo enorme. Claro. Hay Delgado, todos los expedientes de todo el Estado pasan por ahí. La dinámica del próximo gabinete, digamos, y también de su función como secretario, porque se habló mucho de esta modalidad del Frente Amplio, por ejemplo, de ir variando, ¿verdad?, sus consejos de ministro de los lunes por distintos pueblos del interior. Un poco le han dado esa impronta. ¿Cómo cree que se va a manejar, digamos, en ese sentido el próximo gabinete? Justo en Tomás ahí hay la primera reunión previa del pregabinete, porque es el gabinete designado, pero no en funciones, que se dio ayer previo a la presentación pública de los nombres. El presidente electo, Luis, me cuesta hablarle del presidente electo, hablo de Luis, pero quiere acuerdos con los ministros, acuerdos bilaterales con los ministros, me parece que es una buena cosa. Cara a cara, poder no despachar con los ministros y hacer un mix, ¿no? Teníamos presidentes que hacían solo acuerdos con los ministros
semanales, donde esté el presidente, el secretario y el prosecretario de la presidencia, y con el ministro del ramo y el subsecretario, cuáles son los temas, las resoluciones o decretos que proponen, interactuar sobre los temas de la semana, de la cartera, planificando las políticas de cada uno de los ministerios. Y hay otros presidentes que hicieron, como en el caso de Vázquez, solo Consejo de Ministros, ¿no? Todo colectivo. ¿Qué harían? Acá en el caso del presidente electo tiene la idea de hacer acuerdos semanales con los ministros de cada una de las carteras, con los 13 ministros, y cada 15, 20 días hacer Consejo de Ministros para colectivizar el tema de las políticas públicas, ¿no? Para que haya interacción, ¿irían al interior? Transversalidad. Yo creo que él le pidió a los ministros que caminen mucho el Uruguay, que estén muy cerca de la realidad. Le pidió ayer a los ministros que sean muy transparentes, que informen mucho a la población, que hablen mucho con la gente, que no es hacer propaganda del gobierno, es ser didácticos e informar mucho a la gente de cada una de las cosas que hace el gobierno, por qué las hace, y escuchar mucho. Le pidió también mucha humildad y mucha oreja, ¿no? O sea, escuchar mucho, recorrer mucho el Uruguay y escuchar mucho. Colocar el Ministerio de Desarrollo en Casaballe, ya lo decía Pablo Bartol, autoridades, personas, aquellas personas que quieran hablar con el ministro o ir al Ministerio de Desarrollo, van a tener que ir a Casaballe. Eso lo dijo hace tiempo, además, ¿no? No es Sí, un tema nuevo, no es novedad, repitió ya. lo viene diciendo hace tiempo. Obviamente, Pablo Bartol eso tiene que ver con la gestualidad, ¿no? Con dar una señal de cuáles son las prioridades del Ministerio de Desarrollo Social y de este gobierno vinculado al Ministerio de Desarrollo Social, que son quizá las zonas más vulnerables, que no vamos a tolerar zonas rojas en el sentido estricto, donde el Estado no entra, donde el Estado es ausente, no entran ambulancias, no entra policía muchas veces. Bueno, Pablo Bartol además tiene con la zona de Casaballe un vínculo muy fuerte muchos años, porque estuvo ahí viviendo, radicado, siendo director de un centro educativo muy fuerte en la zona como Los Pinos, que ya lo dejó, pero él quiere dar esa señal de que en las zonas quizás más vulnerables del país, que muchas veces las estigmatizan, generar como la sede del Ministerio de Desarrollo Social y tener Bien. Son gestos que obviamente es un ministerio que abarca todo el Uruguay, una cosa abarcarlo desde 18 y Barrio Zamorino, otra cosa de Casaballe. Delgado, con respecto a la reunión, hablando de que ya comienza la transición, ¿verdad? Ayer justamente se reunieron junto a Ferrés con el actual secretario y prosecretario de Presidencia, con Roballo, con Toma. ¿Se pudo zanjar un poco estas diferencias que fueron bastante importantes en, por ejemplo, lo que tiene que ver con el ejército, con la renovación de los generales, por un lado, el tema de que ellos no van a ajustar las tarifas en enero, esos temas que fueron, digamos, sensibles en esta transición? ¿Conversaron a propósito de ello? ¿Qué nos puede decir al respecto? De lo que pasa, de lo que va a pasar, con dos premisas que para mí son importantes. Primero, acá no hay cogobierno, ¿no? El gobierno en funciones gobierna y es responsable de lo que hace hasta el 29 de febrero. Obviamente el gobierno que viene tiene derecho a revisar lo que hizo el gobierno anterior. Segundo, puede haber una actitud, yo creo que empieza a permear eso y hay una voluntad del gobierno actual. Yo creo que hay gestos que importan. A mí me gustó mucho la foto en Argentina que recorrió el mundo del presidente Vázquez y el presidente electo Luis Lacalle Pou, que es un diferencial que tiene Uruguay, ir juntos, a ver, de signo político, ¿no? Que quizás tuvimos muchas divergencias, vaya si las tuvimos con el Frente Amplio, de signo político, ir juntos a saludar al presidente electo argentino, no se vio en otro país, ¿no? Fue una imagen y la impresionante. verdad que para un país chiquitito como el Uruguay, tenemos que ponerlo en contexto en el que estamos, en el sur del planeta, la parte más sur del planeta, un país chiquitito de 3,5 millones de habitantes, donde necesita captar inversiones para generar empleo, que es el problema junto con la seguridad pública que más le interesa a la gente, la estabilidad política y la seguridad jurídica son imprescindibles para eso. Y esas son señales que importan. La transición también son señales que importan. Por eso te decía, lo segundo es, en algunas medidas que tome este gobierno en funciones, pero que afecten las futuras administraciones, generar ámbitos de consulta. Y obviamente hay tensiones, y sobre eso hay tensiones, sobre las tarifas, subieron
a ver, no sobre las tarifas, sobre el ajuste de la parte que afecta al IPC de las tarifas, que tiene que ver sobre la masa salarial. No, el gobierno cambió de criterio este año, obviamente cambió de criterio este año, uno puede generar suspicacias o no, pero es un dato de la realidad. A Susana Arbeleche le pidieron una cantidad de información, a Susana Arbeleche, futura ministra de Economía, sobre la proyección de empresas públicas, sobre cuál es el flujo de caja, proyección de inversiones, de balance de las empresas públicas al contador Álvaro García, director de OPP. El viernes recibimos la información, ayer le transmitimos que para nosotros esta información que nos había llegado a través de la centralización que hicimos de la transición, tanto con Rodrigo Ferrez y con quien habla, para concentrar un poco la información y distribuir a los ministerios correspondientes. Nos dicen desde el equipo económico, Azucena y el resto del equipo económico, que es una información que le vamos a pedir algunos complementarios, que es parcial y que le falta algunos datos. Ya le anunciamos ayer que Azucena Arbeleche le va a estar pidiendo y seguramente el jueves se vuelva a reunir con el director de OPP, con el ministro de Economía y con el presidente del Banco Central para la transición bilateral, pero en este caso además por el tema tarifas públicas. Pero en los demás no temas, hay marcha atrás con las demás tarifas, temas, ¿no? en los demás por parte temas, del gobierno. No hay marcha atrás por parte del gobierno en ese punto, no, eso ya dijeron, está laudado. Y con la renovación de los generales... Y los demás temas va a haber apertura, por lo menos es el mensaje, que va a haber ámbitos de consulta. Sobre todo, nos parece normales, porque si no sería muy caprichoso decir, bueno, si bien me toca a mí la responsabilidad de tomar la decisión el 1 de febrero, el 15 de febrero cambian la mayoría parlamentaria, ¿no? El 1 de febrero tomo la decisión sobre el llenado de vacantes de 5 generales, que van a ser de los pocos vacantes que se van a generar de generales en los próximos 5 años, no va a haber muchas más. Tomar una decisión solamente 15 días antes del cambio de gobierno o cambio de mayoría parlamentaria, me parece que es lógico que haya una consulta entre el presidente actual y el presidente futuro para ponerse de acuerdo en los nombres. Es parte de la historia, la buena historia de las transiciones uruguayas, yo creo que en ese tema. Y en otros que van a ver, porque a partir de hoy empieza la transición bilateral entre ministros designados y ministros en funciones, van a haber tensiones. Normalmente van a haber tensiones. Lo que hicimos es tratar de este ámbito en presidencia, tratar de blindarlo, ir administrando esas cosas. ¿En para... qué sentido dice lo de las tensiones en estas reuniones? Es normal, es humano, que pero a veces puedan coincidir. Por lo que puedan entregar de información, a la falta de información. A ver, yo declaré ayer que es una transición fluida y que es una transición correcta y que estamos demandando información. Ayer recibimos por primera vez el consolidado de Presidencia de la República, recibimos por primera vez la información sobre cada uno de los ministerios para tener de primera mano desde la centralidad de la transición la información de cada uno de los ministerios, que se lo van a dar hoy bilateralmente cada uno de los ministros entrantes, salientes a los entrantes, o en funciones a los entrantes, para decirlo correctamente, pero que bueno, eso se va a estudiar, se va a procesar, y seguramente muchas de esas cosas le pediremos ampliación de información. Y la idea es, a mediados de febrero, lo dijo ayer el presidente electo, tener sobre la información y el grado de fluidez y la transparencia en la transición, sobre esa información, de una puesta a punto de cómo encontramos el país, más allá de las auditorías que se hagan al inicio del gobierno. Hoy sacábamos cuentas. ¿Cuánto falta para que asuma el gobierno? 74 días. Es mucho. ¿Es mucho? Le pregunto ahora. Quiero decir, hay que recibir los juicios que tiene el Estado, esta información, este tiempo, 74 días. ¿Es un tiempo prudencial? Hoy hablamos de la ansiedad que hay, de la necesidad. ¿Es un tiempo prudencial para tener clarísimo el panorama a la hora de arrancar el 1 de marzo con un gobierno ya conocido? Puede ser mucho, puede ser poco, depende cómo lo uses el tiempo. En Argentina es un mes, ¿no? Y me parece que es demasiado poco tiempo. Sobre todo en Argentina son mucho más ríspidas las transiciones que acá. En Uruguay, si hay voluntad, y yo quiero destacar la voluntad del presidente Vázquez y ayer mismo de entrega de información, de transmitir la información del gobierno actual al gobierno electo, podemos nosotros ir trabajando en el pregobierno, o sea, no arrancar el 1 de marzo diciendo, bueno, ahora ponemos primera en el auto, sino que podemos ir viniendo en tercera, ya con proyectos de ley preparados y empezando a trabajar, ya con algunos temas trabajados para empezar a implementar.
Va a depender del flujo de información. Recién la recibimos ayer, la vamos a estudiar, pero yo noto una voluntad positiva en ese sentido. Me parece que es una buena señal para el Uruguay que sea una transición ordenada, fluida, transparente, con mucha información, para poder tomar decisiones previas y poder aprovechar estos días, aprovechar estos 70 y pico de días que tú decías para el inicio del gobierno, más allá de las ansiedades. Ayer veíamos el armado del gabinete y la presentación del gabinete, hace 15 días que la Corte proclamó al presidente y a la vicepresidenta electa. Es la segunda vez creo que en tiempo de gabinete más rápido designado. La percepción es que pasó un mes. Bueno, en una coalición de 5 partidos políticos, Claro. que tienen también sus bemoles que uno tiene que administrar en una negociación. Y me parece que se van logrando por etapas. Primero no iba a haber un acuerdo en el Partido Nacional, lo hubo, un programa único lo hubo, no iba a haber una coalición, lo hubo, un programa único de la coalición lo hubo. Y ahora hay un gabinete integrado por los 5 partidos políticos que integran la coalición. Sobre la conformación del gabinete, se ha hablado también de la representatividad de los géneros, ¿no? Porque hay 8 mujeres en 46 cargos jerárquicos y 2 ministras de 11 ministros. ¿Se habló en un momento de eso también o no? No, porque, a ver, seguramente haya un tema general al final del proceso electoral, que el proceso de designaciones, el Poder Ejecutivo implica el Poder Ejecutivo per se, ministro, secretario y director general, que es lo único designado ayer, Después vienen los equipos de los ministerios, o sea, los directores de los ministerios. Después viene el tema de empresas públicas, organismos descentralizados, desconcentrados, los organismos de contralor. Y después todavía el proceso electoral termina el 10 de mayo con las elecciones de los intendentes, alcaldes, ediles y concejales. El balance vamos a hacerlo al final. El balance Igual, me parece, por ejemplo, lo dijo Beatriz y lo dijo muy bien. Yo quiero hacer, Beatriz, que es tiene una observatoria, además en ese sentido, el partido genera un observatorio en ese sentido, es hacerlo al final. También hay que ver algunos temas que son cualitativos, ¿no? Y que yo no los quiero dejar pasar. Es la primera vez en la historia del Uruguay que hay una mujer electa directamente vicepresidenta. Es la primera vez que ocurre. No es un dato menor. La primera ministra de Economía. La primera ministra de Economía en la historia del Uruguay mujer. Tampoco es un dato menor. Entonces, o sea, prefiere esa lectura, digamos, que... No, la lectura la quiero hacer al final del proceso porque quizá no como ministra, pero tú vas a ver muchas directoras generales mujeres, pero después vas a ver en los entes autónomos, después... No, además lo que pasa es que también salió un ranking que posiciona a Uruguay como en el puesto 112, ¿no? De lo que es la representación de las mujeres en el Parlamento a nivel mundial, y bueno, es un lugar bastante alejado, ¿no? Pero bueno, valía la pena de todos modos. Habla del Parlamento. Eso sobre lo parlamentario. Habla después, del nivel de Parlamento. Sobre la conformación yo te estoy hablando del parlamentaria. resto, ¿no? Sí, yo le estaba hablando también de la conformación, en este del caso, de este gobierno equipo general. de gobierno. Pero también te digo que el Parlamento está bueno ver el proceso al final y no al principio, porque seguramente la composición del Parlamento que quede a partir del 15 de febrero o el 1 de marzo no sea el mismo que está hoy. Seguramente hay varios que vayan al Poder Ejecutivo, muchas veces su suplente es una mujer, o sea, vamos a ver el proceso al final. Bien, y por último le preguntaba en un momento si Lacalle Pou en su discurso ayer habló mucho de esa comunicación que le gustaría que tuviera el equipo con los ciudadanos, la transparencia, habló mucho del diálogo, ¿no? Como una parte fundamental en la gestión del próximo gobierno. ¿Podría ser usted un vocero, por ejemplo, intermediario entre presidencia y los ciudadanos? ¿Cómo se ve también en ese lugar? Qué pregunta, porque en definitiva, primero, Luis ayer el presidente electo habló de un gobierno de cercanía, de estar muy cerca de la gente, de pedir a los ministros que recorran el país. Va a ser un presidente muy presente en todo el Uruguay, muy arriba de los temas. Hablé de acuerdos semanales con todos los ministros y además de los consejos de ministros. Le pidió humildad, le pidió mucho trabajo, le pidió mucha información a la gente, ser muy didácticos. Y como dije al principio, no es hacer propaganda de lo que uno está haciendo, es informar a la gente por qué se hace tal o cual cosa, y sobre todo mucha oreja, mucho escuchar a la gente en este proceso. Luis habló de 2 palabras que van en el mismo,
que pueden parecer contradictorias, pero que en un gobierno juntas son absolutamente claves. Mucho diálogo y mucha acción, mucho hacer. Empezó la hora de hacer. O sea, va a haber una instancia de diálogo, siempre va a haber una instancia de diálogo, pero después va a haber una instancia de acción, de decisión, de ejecución, porque no podemos estar en asamblea permanente y la gente necesita respuestas. Las respuestas necesitan soluciones y las soluciones decisiones. En seguridad pública más que en ninguna, en empleo también, en educación también. Dijo algo que obliga mucho a los ministros y que es la sorpresa no es excusa para no cumplir con aquello de la herencia maldita. De alguna manera lo dejó sin efecto Lacalle Pou cuando dice la sorpresa de lo que nos encontramos no es excusa para no cumplir para no tener lo la prometido. actitud de cumplir lo prometido. Obviamente uno puede recibir mejor o peor el país. Todos sabemos la situación del país, 5% de déficit fiscal, 9,5 puntos de desempleo, inversión frenada, los problemas de seguridad, educación, es la realidad. Vamos a tener más datos el 15 de febrero con esta información que nos dan los ministerios, mucho más, quizá datos que no tenemos hoy. Vamos a tener más datos con las auditorías, mucho más, quizá con más datos que no tengamos hoy. Ahora, ¿te vas a quedar paralizado lamentándote esa situación o vas a tratar de cambiar la realidad? Si vinimos acá es para tratar de cambiar la realidad. Por algo también la gente nos dio la confianza. Bueno, ¿va a ser vocero entonces o no? Yo qué sé, el tema del vocero no sé. Pero se obviamente, imagina así como en un papel un poco también en esto de pero cada uno de los transparentar. ministros también lo van a hacer y por parte del gobierno seguramente como secretario de la presidencia Bien. en muchas cosas lo hará el presidente, en otras lo haremos nosotros tratando de hablarle a la gente, informarle o explicarle por qué hacemos tal o cual cosa. Me parece que está bueno interactuar así y que la gente tenga mucha información. ¿Eso cree que también marca una diferencia con los gobiernos del Frente Amplio en materia de comunicación? Queremos ser muy transparentes en eso. Menos campañas o menos cadenas y mucho más interacción con la gente, con la prensa, utilizar los mecanismos de los medios de comunicación para interactuar con la gente. Me parece que es sano que la gente conozca y que sea la realidad y que conozca por qué, cuál es el fundamento de tal medida. Bien. ¿Delgado el logo es el nuevo logo que van a aplicar una vez que No, asuman? no Teníamos está. el logo que habían presentado los compañeros que no terminamos de responder. No está definido. Todavía no está. Ahí lo tenemos, bueno, lo tenemos de fondo justamente en la presentación ayer. Eso tuvo que ver con el... Eso es un tema vinculado a lo de ayer, a la presentación del gabinete, más bien publicitario. Vos viste que habla del gobierno 2025, no es el logo institucional de Presidencia de la República. No, digo, para responderle a los compañeros cuando nos dieron no paso. es el logo institucional. Muy bien. Es un tema que lo definirá el presidente, todavía faltan 74 días. 74 días, Y mire contando. vos. Muchísimas gracias, Yo Delgado. creo que por además hay habernos. una tendencia, Luis es muy celoso y muy cuidadoso de volver de estar con los símbolos nacionales y sobre todo con las fechas patrias, ¿no? Con ese tema que tenemos que reivindicar, que tiene que ver con la historia y con el orgullo del Uruguay y con la identidad del uruguayo. Muy bien. Álvaro Delgado, entonces, secretario de Presidencia en el próximo gobierno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y usted sabe que no va a tener vacaciones, ¿no?